Pero ahora vamos a hablar del padre Andrés Manjón, que fue un sacerdote y pedagogo que cambió la manera de enseñar, y eso que él de pequeño acabó odiando la escuela y luego, como son las cosas, al final acabó haciendo pues un nuevo método de enseñanza en el que él creía que el alumno tenía que estar de manera activa, nada de pasiva. Se han organizado unas jornadas muy especiales y nos van a hablar de ellas pues dos personas que yo creo que las dos son su tierra, podemos decir. Carlos Gallo, alcalde de Sargentes de la Lora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Andrés Valenzuela, profesor en la Universidad de Granada, bienvenido. Igualmente, gracias. Que decía la doble tierra porque, claro, él nació en Sargentes, pero pasó gran parte de su vida en Granada. Entonces estáis ahí como representantes de la vida de Andrés Manjón. Sí, digamos que nosotros somos el origen, ¿no? Donde él nace, donde él pues se le crea esa secuela en la cual ve pues, bueno, las injusticias, ¿no? de ese medio rural, donde la mujer no tiene derecho a estudiar, no tiene derecho a culturizarse. Él nace al lado de su madre, que ve que su madre pues, es analfabeta. Y, sin embargo, a la postre, la madre trata de invocarle respeto, cultura, como ella podía. Y él, a lo largo de su tiempo, su tío Domingo Manjón es un poco el que ve esas virtudes que tiene este hombre, que tiene don Andrés, o no, Andresillo, como le llamaban en el pueblo, y es un poco el que le lanza, le saca de la escuela de Sargentes a los 12-13 años, le lleva a Polientes, a Sedano, al final acaba en Burgos estudiando, a Valladolid, va sumando, hasta que por fin saca la cátedra en Santiago de Compostela, y de ahí su destino es Granada, que ahí es donde empieza pues ese gran complejo pedagógico. Y para honrar a su figura, organizáis ese homenaje por el centenario de su muerte con unas conferencias que comenzaron ayer y precisamente, Andrés, ayer fue tu turno. Exactamente. Ayer estuvimos presentando el perfil de una figura tan relevante para el mundo de la educación como es don Andrés Manjón. Una figura que ofrece total actualidad para nuestro momento actual, aunque sorprendentemente su iniciativa la despliega en los últimos años del siglo XIX, los primeros del XX. De hecho, estamos celebrando el centenario de su muerte. Y no deja de ser sorprendente que 100 años después de su muerte, su proyecto sea totalmente actual. ¿Y qué tiene ese proyecto para que a día de hoy, como dices Andrés, siga siendo actual y siga estando, por así decirlo, en vigor en la educación? Bueno, pues el proyecto es la inquietud por responder a las necesidades actuales de cada momento. En el siglo XIX eran unas, hoy son otras, pero la clave está en esto que decía hasta el principio: enseñar educando y educar enseñando, haciendo que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje. Esta es la clave actual que algunas leyes educativas más recientes parecen haber descubierto, pero que ya estaba en marcha desde hace 134 años. Porque todos sabemos, cuando hemos estado en el cole, en el instituto, que al final es diferente el estar escuchando, que luego sales y dices, vale, no me entero de nada porque la cabeza se nos iba, sobre todo los que éramos más despistados como yo, que se iba la cabeza, a cuando eras partícipe de ello. Y como dices, Andrés, parece ahora como que se ha puesto de moda, mira, lo está incluyendo, pero no. Sí, él lo tenía muy claro, se trataba de que el niño fuera el centro de todos los procesos. Y además aprender jugando, aprender cantando, aprender en la naturaleza. Él siempre decía que si la clase se podía dar debajo de un árbol o en un jardín, era preferible antes que darla dentro de un aula. De hecho, el aula se usaba cuando llovía o hacía frío. Y se sigue haciendo así. En esa conferencia, Andrés, ¿se centró solamente en dar ese perfil del padre Manjón o hubo más puntos? Bueno, se centró, la palabra, el perfil del padre Manjón es muy amplio. Es que claro, fueron tantas cosas. Entonces, simplemente hubo dos partes, una en la que otro profesor de la universidad y también miembro del patronato ofreció un perfil de la figura como tal y la actualidad de su proyecto a nivel institucional, y yo me centré en analizar por qué es un proyecto actual, qué aportaciones hace al mundo de la escuela, al mundo de la educación en general, al mundo de la formación de maestros, y en ese sentido creo que radica su novedad y su interés. Carlos, tenemos aquí la suerte de contar con uno de los conferenciantes, pero es que esta tarde a las 7 en la Sala Polisón esas conferencias continúan. Sí,
Ya te digo que tanto Mateo, compañero de Andrés en la Universidad de Granada, y Pablo Celada de la Universidad de Burgos, pues bueno, descubrirán cosillas todavía de la pedagogía manjoniana. Bueno, yo creo que bueno, es una oportunidad de conocer a un ilustre vecino, no solo de Sargentes, sino de la provincia de Burgos, dado que bueno, no deja de ser hijo predilecto de la misma, una condecoración que fue otorgada en 1910. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad de acercarse y conocer bueno, a un ilustre de la provincia. Hablamos de las conferencias, pero el sábado 18 será la inauguración de la ruta del Padre Manjón. Pues sí, desde el Ayuntamiento ya llevamos pues, bastante tiempo trabajando en la idea de resaltar esos lugares que dieron pie a esa estructura manjoniana, que fueron el comienzo para él y que a la postre pues bueno, sirvieron para que don Andrés posteriormente pues, iniciara esa aventura. ¿Y si vamos a esa ruta, por dónde pues, vamos a pasar? Pues vamos a conocer la casa donde nació, vamos a conocer dónde estuvo ubicada la escuela, una escuela que era tenebrosa, según relataba él, donde un profesor que apenas sabía leer o escribir, que hacía de secretario en el ayuntamiento, o sea que tenía 1000 funciones y que tenía por ley la sangre vamos, eso, que la letra con sangre entra. Letra con sangre Entonces, entra. algo que a él le hizo rehuir de la escuela y desaparecer, esconderse por no ir al colegio. O sea, Fíjate cómo, sí, cómo sí, es sí. la historia ¿Cómo es la vida de Andrés? ¿Cómo le has dicho? ¿Andresín? Andresillo. No, como la historia de Andresillo, o sea, claro, que a veces... es Andresillo que luego, a la postre, es don Andrés Manjón. Claro, Claro, un Andresillo que detesta el colegio Claro. por lo que él está viviendo, la forma que tienen de enseñarle. Es más, fíjate, Los casualidad. golpes y de repente se casualidad. licencia y fue, Sí, ¿no? sí. Cuando estuvo como profesor ya se licencia de Derecho y da como clases él Sí, sí, de sí. manera independiente y... Él tiene una serie de discursos en la Universidad de Granada que, vamos, invito a cualquier burgalés que baje a Granada que pase por la universidad y vea el aula donde dio clase don Andrés, que es un lugar, vamos, se le pone a uno la piel de gallina. Tuve la ocasión de comprobarlo el 30 de noviembre, con motivo de los actos de inicio del centenario, que bajamos a acompañar a nuestros manjonianos granadinos, y vamos, fue la verdad que un momento muy sentimental, muy emocionante. Pues ya tengo intriga que hay en esos discursos. Bueno, en realidad él no fue un simple licenciado en Derecho, él llegó a Granada como catedrático de Derecho y en 1880 ser catedrático de universidad era como hoy ser secretario de Estado, o sea, una relevancia muy importante. A los 40 años él se replantea lo de ser cura. En 1800 no era cura. Él no Hasta era los cura. 40 años. Hasta los 40 Exacto, años. exacto. Él no Él estuvo en llegó- un seminario ni no. No, Madre no. mía, la de Él- vueltas que le dio la vida a este Sí, hombre, sí, ¿eh? Un personaje muy interesante, ¿no? Claro. Por eso su vida fue tan movida, fue tan convulsa. intensa, que retomando que decíamos antes, la síntesis de su proyecto es este: enseñar a ser, sentir y vivir. Él decía que fue maestro a palos, emulando la frase de Molière, porque él, siendo catedrático de la Universidad de Granada, con todo lo que esto suponía, pasaba por una zona marginal donde veía niños en la calle, y él se planteó que tenía que hacer algo, y lo hizo. Y en ese proceso de responder a las necesidades, cuando se replantea lo de ser cura. Él ya había estudiado filosofía y teología en... Sí, porque él ya se interesó, ¿no? Exacto. Cuando mientras estudiaba Derecho Pero por la bueno, teología, había pero lo dejado, tenía ahí. lo tenía ahí. Sí. Y bueno, pues sinceramente sus compañeros de la facultad pensaron que se le había ido la cabeza. Estaba loco. Sí. Señor situado en la cúspide social, bueno, pues en ese Sí, ¿por sentido- qué? Claro. Exacto, ¿no? ¿Y Pues por qué es- creéis que habéis estudiado su figura? ¿Por qué pudo Bueno, porque- tomar esa opción en la vida? Porque él entendió que la mejor manera de vivir es vivir para los otros, haciendo que los otros sean felices. Y de hecho él decía que educar es amar, que aquel que no sepa amar no sabe educar. Y creo que eso lo dice todo, ¿no? Claro. Él, todo lo que tuvo, todo lo que fue, lo dedicó a sus niños. De hecho, hasta lo llamaron para ser profesor de los infantes en el Palacio Real, ¿Ah, sí? los hermanos de Alfonso XIII, y él denegó la Dijo que invitación no. porque dijo que tenía cosas más importantes que hacer. De hecho, el rey Alfonso XIII lo condecoró con la medalla de Alfonso XII y la vendió. La vendió Para sus niños. para sus niños. Pero claro, aquello empezó al principio con un grupito de niños, fue creciendo y llegó un momento en el que tenía 4000 niños.
y aunque... Bueno, eso ya no es un grupito, ahí nos hemos Claro, pasado, ¿eh? entonces, aunque su sueldo de catedrático era muy sustancioso, al final ya no daba de sí, tuvo que buscar una red de colaboradores y bueno, pues montó toda una organización. Llegó a haber por toda España más de 400 colegios. Madre mía. Subsistieron hasta la Segunda República y bueno, el segundo fue en Sargentes, en su pueblo, Sí. sobre todo apostando por algo muy novedoso en aquella época, la educación de la mujer, Claro. cuando nadie apostaba por Cuando esto, nadie ¿no? apostaba por ello. Y en ese sentido, pues es totalmente revolucionario. Bueno, para ir a la conferencia de esta tarde todavía están a tiempo, Sí, ¿no? sí, O hombre, sea, claro. fíjate la hora que es, la van a dar las 6 menos 25 hasta las 7 de la tarde, la Hasta sala las Polisón, 7. tienen tiempo de sobra. Y si no, el sábado, por ejemplo, Carlos, si quieren ir a sábado. esa ruta, ¿dónde hay que Pues inscribirse mira, previamente o cómo? Podemos llamar al teléfono del museo, al 608-320041, en el cual pues hemos puesto un autobús a disposición de todos los burgaleses que quieran asistir a Sargentes a conocer esos comienzos, ¿no? A conocer esa primera escuela para mujeres en el norte de la provincia, para conocer esa exposición que hicimos en 2017 con motivo del centenario de la Escuela de los Niños, donde puedes conocer esas rayuelas, esa metodología. Y luego, como no, la casa donde nació, la casa de su madre, que fue el comedor, la residencia de las primeras chicas que vinieron a estudiar a Sargentes, y también alabamos esa fuente. Él es catedrático, como bien ha dicho Andrés, en 1880, con sus primeros dineros, en 1881 dona el dinero a Sargentes y obtiene la primera fuente pública. Entonces, bueno, es como no vamos a hacer una ruta y un homenaje en consecuencia a la figura de don Andrés, y creemos que, bueno, que luchar porque se conozca el trabajo que desarrolló Andrés, pues bueno, don Andrés, es lo menos que debemos de hacer por él. Ese homenaje, como decimos, el proyecto que siga vivo y que se siga manteniendo. En las aulas, dirías, Andrés, que sí. Sí, se mantiene. Que sigue ahí. La Fundación del Ave María, que es digamos, la entidad que sigue gestionando, mantiene vivos 9 colegios en Granada. Este año estamos de centenario, se abrió el centenario el día 30 de noviembre, su santo, y se cerrará el próximo año. Y bueno, está implicada la universidad como catedrático, el Ayuntamiento de Granada, hijo adoptivo, hijo predilecto, la sociedad de Granada en su conjunto, y son muchísimos los actos que tenemos. A la inauguración ya participaron el Ayuntamiento de Sargentes con su alcalde a la cabeza, y hasta el próximo mes de diciembre tenemos una agenda muy intensa de actos. O sea que estamos en ese sentido en total actividad y total actualidad. Totalmente, y unidos, la tierra que le vio nacer y la tierra que le le vio hizo crecer, como claro. crecer profesionalmente y que tomó esos derroteros su vida. Y desde luego conocer la figura de una persona que, independientemente que la gente sea sacerdote o no, una figura tan interesante, que tiene tantos matices, tantas aristas y que siempre va bien, que cuando conocemos estas historias de la gente a uno siempre le da por pensar en la cabeza y esto nunca está de más. Claro. Un placer teneros Nada. por aquí. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Sandra, de verdad. Y ahora